La mañana del 8 de septiembre de 2025, Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, sorprendió al comentar públicamente un fenómeno astronómico que había captado la atención del mundo entero. En una breve declaración transmitida en vivo por redes sociales, Musk afirmó que el objeto ahora conocido como 3I Atlas era un visitante interestelar confirmado, y que el brillo verde visto en el cielo podría ser la señal más extraña que hayamos recibido del espacio. Sus palabras se viralizaron en cuestión de minutos. Pero la advertencia no vino de Musk, la advertencia vino del cielo, horas antes, durante un eclipse lunar total visible desde varios continentes. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. La noche del 7 de septiembre de 2025, millones de personas observaban un evento celeste anunciado, la luna entrando en la sombra de la Tierra, pero lo que ocurrió después no estaba en ninguna previsión. En ciudades como Buenos Aires, Lisboa, Nairobi, Estambul y Sao Paulo, el cielo se oscureció y luego se iluminó con un verde intenso y saturado cubriendo el horizonte de extremo a extremo. Cámaras de larga exposición, telescopios caseros e incluso teléfonos móviles captaron una franja azulada que se convirtió en un resplandor esmeralda. Y, a diferencia de otros fenómenos luminosos, este brillo no se desvaneció cuando terminó el eclipse. Persistió, y fue visible incluso en zonas urbanas con contaminación lumínica, lo que aumentó aún más el misterio. En pocas horas, foros de astronomía y grupos de astrofotografía explotaron con actividad. Lo que al principio parecía una distorsión atmosférica se convirtió rápidamente en algo mucho más significativo. Los primeros análisis vinieron de equipos modestos. Un telescopio newtoniano de 6 pulgadas en Ciudad del Cabo mostró un desplazamiento angular visible en solo 10 minutos. En Turquía, un profesor de secundaria publicó un timelapse del objeto cruzando el cielo. En Sao Paulo, una cámara DSLR captó el cambio de color fotograma por fotograma en exposiciones de 10 segundos. Estudiantes, docentes, aficionados, todos lo vieron, y todos confirmaron que ese color no era normal. Las estimaciones preliminares indicaban que el objeto se desplazaba a más de 90 kilómetros por segundo, una velocidad mucho mayor que la de cualquier cometa típico. Redes de astrónomos aficionados comenzaron a compartir datos, triangular coordenadas y rastrear el objeto en tiempo real. En menos de 2 días, las observaciones llegaron a equipos profesionales. El proyecto Atlas, una red de telescopios financiada por la NASA para detectar objetos cercanos a la Tierra, recibió imágenes del observatorio de Río Hurtado, en Chile. Al intentar procesar la trayectoria, el software orbital colapsó. Cada intento de ajustar la órbita a una trayectoria elíptica cerrada fallaba. Los errores residuales eran demasiado altos. Las matemáticas no cerraban. La única solución posible era una trayectoria hiperbólica, una órbita abierta, no vinculada al Sol. En términos astronómicos, eso solo significa una cosa. El objeto venía de fuera del sistema solar. A las 05:12 UTC del 1 de julio, según registros orbitales retroactivos, el Minor Planet Center emitió la alerta. El objeto fue designado oficialmente como 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en nuestra historia. La denominación siguió el protocolo de la Unión Astronómica Internacional. 1I Oumuamua en 2017, 2I Borisov en 2019 y ahora en 2025. 3I Atlas, su excentricidad orbital superaba el 1.02, un valor imposible para cualquier objeto originado en el sistema solar. En su punto más cercano al Sol, su velocidad estimada era de 98 km por segundo, suficiente para recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna en poco más de 1 hora. A diferencia de los anteriores, 3I Atlas fue observado con más anticipación, pero aún más inusual, dejó un espectáculo visual sin precedentes, un resplandor verde que no se ajustaba a ninguna explicación conocida. Tras la confirmación, científicos de la NASA y del Observatorio Vera Rubin revisaron archivos antiguos. Lo que encontraron fue preocupante. 3I Atlas ya había sido captado 2 veces antes, en octubre de 2023 y junio de 2024. Registros archivados mostraban trazas débiles, en rápido movimiento, del objeto cruzando el cielo, pero el software de detección los había descartado. ¿La razón? Primero, la trayectoria hiperbólica fue clasificada como anómala y descartada como ruido. Segundo, el color verde dominante fue interpretado por los algoritmos como una aberración cromática. En resumen, el sistema ignoró los datos porque no se parecían a nada conocido. El resultado fue una falla total en la detección temprana, no por falta de tecnología, sino por filtros automáticos diseñados para evitar falsos positivos. Esto llevó a una revisión completa de los protocolos de detección.
Equipos de Machine Learning del TESS, la ESA y el Rubin comenzaron a reescribir sus algoritmos. Las nuevas directrices ahora dan prioridad a trayectorias inusuales y firmas espectrales poco comunes, incluyendo colores como el verde. El nuevo lema interno fue claro: ningún visitante interestelar debe pasar desapercibido, aunque eso signifique más falsos positivos y llamadas a las 3 de la mañana. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de hashtags como Cielo Verde y Atlas pasó. Comunidades amateurs y profesionales empezaron a trabajar juntas, compartiendo coordenadas, tiempos de exposición y lecturas espectrales en tiempo real. La percepción era clara. No se trataba de un simple cometa. Esto era un mensaje, no en palabras, sino en física. El resplandor verde, la velocidad extrema, la trayectoria que no curvaba de regreso al Sol. Todo indicaba un objeto que no se originó aquí. Esta vez la comunidad científica no fue tomada completamente por sorpresa, pero sabían que el reloj estaba corriendo. Por tercera vez en la historia humana, la Tierra había recibido un visitante estelar. Pero este no solo pasó. Este pintó el cielo de verde y dejó una estela química que ningún cometa conocido puede explicar. Y el tiempo ya estaba contado. El objeto se movía demasiado rápido para interceptarlo, pero aún no era demasiado tarde para estudiarlo. Mientras el mundo aún reaccionaba al resplandor verde que iluminó el cielo, la comunidad científica ya se concentraba en una tarea más urgente: entender qué era exactamente 3I Atlas. El objeto se movía a gran velocidad, y cada hora que pasaba era una oportunidad perdida. La ventana para observarlo se cerraba rápidamente, y los primeros datos espectroscópicos solo aumentaron el misterio. Los observatorios de todo el mundo se activaron. Gemini South en Chile, el Gran Telescopio Canarias en La Palma y los instrumentos en Mauna Kea, Hawái, redirigieron sus telescopios hacia 3I Atlas. Desde equipos caseros hasta instalaciones de clase mundial, el objetivo era el mismo: recolectar la mayor cantidad posible de datos antes de que el objeto saliera del sistema solar para siempre. Lo que encontraron no coincidía con nada conocido. En la mayoría de los cometas verdes, el color se debe a las llamadas bandas Swan, emisiones características del C2, carbono diatómico, presentes en la coma. Es una firma bien documentada. Pero en el caso de 3I Atlas, esas bandas estaban ausentes, totalmente. En su lugar, los espectros mostraban una meseta ancha y sin rasgos definidos en la región verde. Nada de picos, nada de líneas identificables. El origen del brillo verde no coincidía con ningún modelo previo. Para agregar más rareza, el componente dominante no era agua. Los cometas del sistema solar interno suelen liberar vapor de agua cuando se acercan al Sol, pero 3I Atlas mostró una proporción 8:1 de dióxido de carbono sobre H2O, una relación sin precedentes. Los análisis infrarrojos confirmaron que no se trataba de una medición errónea. Otros compuestos, como el cianógeno o el disulfuro de carbono, también estaban presentes, pero en cantidades demasiado pequeñas como para explicar el color intenso. La química habitual de los cometas no se aplicaba aquí. Los científicos comenzaron a considerar moléculas exóticas o radicales inusuales. Ninguna hipótesis coincidía con los datos, y entonces apareció algo completamente inesperado: el níquel. En los espectros analizados, más de 20 líneas de emisión de níquel se veían con claridad, incluso en el ultravioleta. Esto ya era inusual, pero aún más sorprendente fue la ausencia de hierro. Normalmente, el hierro aparece junto al níquel en proporciones similares. En este caso, el níquel superaba al hierro en una proporción de hasta 50:1. En algunos espectros, el hierro apenas era detectable. Para los especialistas en química planetaria, esta era una huella clara, una firma que apuntaba a un origen extremadamente frío, mucho más allá de la región de formación de cometas tradicionales. En simulaciones de laboratorio, los científicos comenzaron a enfocarse en compuestos conocidos como carbonilos de níquel, moléculas volátiles que pueden sublimarse a temperaturas de hasta 25 °C. Estas sustancias no sobrevivirían en el entorno solar típico, pero podrían mantenerse estables durante miles de millones de años en el espacio interestelar. Al acercarse al Sol podrían liberar súbitamente su firma espectral. Eso es probablemente lo que ocurrió con 3I y Atlas. La ausencia de hierro se explicaría por qué este elemento suele quedar atrapado en granos de silicato o materiales pesados, difíciles de sublimar y virtualmente invisibles para los espectrógrafos. La polarimetría sumó otra pieza al rompecabezas. El polvo de 3I Atlas mostró una polarización negativa profunda, un patrón que rara vez se observa en cometas comunes. Este tipo de dispersión coincide más con objetos transneptunianos, aquellos que se encuentran más allá de Neptuno.
Eso sugiere un origen en regiones extremadamente frías y oscuras del espacio, donde la formación del polvo es lenta y las partículas son compactas y cohesionadas. Con los telescopios terrestres a punto de quedar bloqueados por la interferencia solar, surgió una nueva pregunta: ¿cómo continuar observando al objeto una vez que quedara fuera del alcance visual desde la Tierra? La respuesta llegó desde Marte el 10 de septiembre de 2025. La División de Ciencia Planetaria de la NASA emitió un memorando clasificado a 2 sondas en órbita marciana, la Mars Reconnaissance Orbiter y la MAVEN. La trayectoria de 3I Atlas lo llevaría a pasar a solo 29 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre, lo suficientemente cerca para ser estudiado con instrumentos ultravioletas e infrarrojos. La orden era clara: reprogramar misiones, redirigir sensores y actuar de inmediato. Esto no fue fácil. Los equipos científicos que trabajaban en estudios climáticos a largo plazo en Marte protestaron por la interrupción de sus series de datos. Hubo discusiones internas y presiones externas. Incluso comités científicos del Congreso estadounidense intervinieron. Finalmente, en un proceso que normalmente tarda semanas, la misión fue aprobada en menos de 48 horas. A finales de septiembre, ambos orbitadores estaban listos. Los instrumentos habían sido recalibrados, las secuencias de disparo ensayadas, y el margen de error era mínimo. La ventana de observación no duraría más que unas pocas horas, y la apuesta valió la pena. El 3 de octubre, cuando 3I Atlas realizó su máximo acercamiento, MAVEN y MERO captaron emisiones ultravioleta, estructura de la coma y lecturas atmosféricas imposibles de obtener desde la Tierra. En solo 3 horas, MAVEN recopiló más datos sobre vapores metálicos y comportamiento del polvo que muchas misiones enteras en meses de operación. Mientras los instrumentos seguían enviando datos, los equipos de TESS y el observatorio Reuben comenzaron el análisis retrospectivo y confirmaron lo que muchos temían: el objeto había sido detectable desde 2023. En imágenes archivadas aparecían rastros débiles pero reales. No era un fallo del telescopio, fue un error del software. Los algoritmos optimizados para descartar trayectorias hiperbólicas o colores extraños habían filtrado la señal automáticamente. Una simplificación diseñada para evitar falsos positivos acabó eliminando la detección más importante en años. Ahora, la prioridad cambió. Los equipos de software actualizaron sus filtros, y los desarrolladores ajustaron los modelos de detección para incluir trayectorias no cerradas y firmas espectrales atípicas. Pero muchos expertos dijeron que eso ya no era suficiente. Si el software puede fallar, entonces el hardware debe estar listo. Empezaron a circular propuestas para interceptores de lanzamiento rápido, velas solares, enjambres de instrumentos e incluso CubeSats desechables capaces de alcanzar objetos hiperbólicos en semanas. El objetivo es simple: no perder al próximo visitante. Las lecciones de 3I Atlas están ahora grabadas en cada línea de código y en cada concepto de misión futura. El objeto ya se ha ido, su resplandor verde se desvanece en el espacio profundo. Pero el mensaje que dejó fue claro: cada visitante interestelar trae consigo una pieza única del rompecabezas cósmico, y depende de nosotros estar listos, no después del hecho, sino desde el primer destello en el cielo. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque noticias como esta tú deberías ser el primero en enterarte.